palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria. La palabra en la niebla, conversaciones sobre cultura literaria. En esta mañana estamos con nuestro invitado Alfredo Pavón, que es académico aquí en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, Alfredo Pavón. Mucho gusto de que estés hoy aquí con nosotros. ¿Cómo Gracias. estás? Primero voy a leer una pequeña semblanza. Él cursó la licenciatura en Letras Españolas en la Facultad de Letras Españolas de la UB en el periodo de 1971 a 1975 y la maestría en Letras Españolas en el Instituto de Investigaciones Humanísticas en esta misma universidad. Ha impartido cursos en las universidades de Chiapas, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, investigador del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Semiolingüísticas de la UB, ha participado en libros colectivos, en libros individuales y su especialidad es el cuento, ¿no? La narrativa mexicana del siglo XIX y siglo XX. Pero antes de ir para allá, la primera pregunta sería, ¿cómo fue su formación académica en ese tiempo de licenciatura, de maestría, y cómo es la diferencia que usted observa de la formación que tienen los jóvenes ahora en el siglo XXI? Bueno, la mía fue gracias a la presencia de grandes docentes como Librado Basilio, José Benigno Sili, posteriormente Jorge Rufinelli, Renato Prada, Mario Muñoz, el maestro Publio Romero y muchos invitados que traían en esa época, como Noé Yitrick, por ejemplo, acentuaban mucho la formación en el campo de la investigación. Pero antes de enviarte a ese campo te daban una formación de tipo académico muy firme, que iba desde la historia literaria a la teoría literaria, la práctica literaria y sobre todo mucha atención en los procesos de redacción y de escritura. Fue una formación muy integral en la que se te dejaba mucho espacio para la imaginación y para la creatividad, sin pensar necesariamente en publicaciones, simplemente te alimentaban estas capacidades. Y así fue como me formé en esos años, en medio de todavía de la ebullición de las luchas sociales, que nos hacían participar por un lado de lo académico y por otro lado de los problemas en ese momento padecía el país y el estado de Veracruz. Preguntabas como segunda parte cómo veo actualmente el fenómeno de formación en la UB y se ha perdido básicamente la formación integral. Te enseñan como por apartados y no te dejan visualizar cómo se conecta un apartado con el otro, y eso no te deja a ti ver el panorama completo. Puede uno, básicamente por esfuerzos personales, desarrollarse en alguno de los apartados, por desgracia, sin ligarlos a los otros. Y el otro fenómeno que no es culpa de la UB, sino que venimos arrastrando, es el que la redacción y la escritura no son atendidas con mucha pertinencia en la enseñanza media. Y eso hace que al arribo a la universidad presente ese problema de entrada, y cuando le pides a alguien concentrarse en la investigación, puede tener buenos resultados, buenos análisis, pero no sabe expresarlos por la escritura, ¿no? Entonces creo que por ahí es donde andamos, en una desintegración de los conocimientos por un lado y la falta de un manejo de la escritura y de la redacción, que son claves, ¿no? Claro. Y después de su formación, digamos, académica, institucional, ¿cómo se visualizó hacia el futuro? La visualización la tenía desde la preparatoria. Sabía que quería estudiar humanidades, especialmente arqueología. Lo que contribuyó acá, como siempre, es el azar.
La universidad en ese momento, como ahora, tenía becas para hacer las tesis y para completar tu formación de investigador. Yo obtuve una de estas becas. Trabajaba entonces en Villahermosa, Tabasco, pero había pasado por acá y obtuve la beca. Y ahí empezó ya a confirmarme la actividad, que la investigación era el campo en el que yo quería desarrollarme. La fortuna de que la UV tenía estos apoyos me ayudó, pero eran solamente 3 becas, entonces digamos otros como yo estaban igual, pero no tuvieron ese apoyo, y entonces tuvieron que acabar en otros caminos. Yo me convertí inmediatamente después de esa beca en investigador de medio tiempo, otra vez el azar a mi favor, y casi de inmediato también me fui al doctorado. O sea, tenía yo 24 años y ya estaba yo integrándome a un doctorado, y el proceso de formación en la investigación tenía una perspectiva muy halagüeña todavía, ¿no? Sí. ¿El doctorado también fue aquí en la UB? No, la primera vez fue en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, Sí. y desde donde acabé mi primer libro, de hecho, y posteriormente todavía hice un segundo acá en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, donde te terminas de formar como investigador y aprendes a sobrevivir, ¿no? Sí. Pero forma parte precisamente de la formación que debes tener, que no nada más es académica. Sí. Esta experiencia en Bélgica, ¿cómo se liga, cómo se vincula con sus posteriores trabajos sobre literatura mexicana? Es decir, allá trabajó también sobre literatura mexicana con otro enfoque, otra visión. ¿Cómo fue esa experiencia? Una de las cosas que en los 70 y principios de los 80 se adolecía en América Latina, no era un fenómeno mexicano ni veracruzano, era que nos formábamos bien en historia literaria, en análisis literario, pero nuestra teoría era todavía muy incipiente. Y entonces yo me fui a estudiar a Bélgica. Básicamente el objeto de estudio analítico no me interesaba. De hecho, analicé Polvos de arroz de Sergio Galindo allá, pero lo que yo quería realmente era una formación teórica, que sí obtuve allá, ¿no? Y entonces me formé a fondo y me apliqué bastante bien en el aprendizaje de toda la teoría narrativa, que era la que yo preveía para mi futuro. Y en ese sentido yo creo que la salida fue en búsqueda de un elemento que me faltaba. Sí. Y después, ya de regreso a México, a la UAM, pudo relacionar esta nueva teoría que había adquirido con los estudios analíticos. Sí, dejé pasar algunos años, básicamente porque había percibido que ya tenía conocimiento de lo teórico, pero su práctica no estaba todavía muy finita. Y entonces dejé pasar unos años aplicándome a hacer estudios, tanto colectivos como individuales, y fue así como fui aplicando lo aprendido en teoría a un fenómeno muy usual en nuestra cultura, que era la solterona. Y entonces yo hice un estudio de la solterona en la narrativa mexicana. Después hice un estudio de la relación hombres-mujeres de pareja o de padres-hijos, aplicándola a Josefina Vicens, a Otilia Rauda de Galindo. Y así fui practicando con varias obras elegidas en torno a un tema, y posteriormente empecé a ingresar en el campo que ahora estoy, que es el que siempre me atrajo, es hacer historia literaria, ¿no? Y entonces ahí ya cuando tengo la oportunidad de ingresar al doctorado, yo ya me planteo una investigación de tipo histórico. Y que después se va a continuar con un libro publicado aquí en la UV, y mis posteriores investigaciones sobre la narrativa del siglo XIX y del siglo XX. Muy bien. Voy a hacer una pregunta para regresar a un elemento que quedó ahí, la arqueología. ¿Hay todavía ese interés, ese gusto? ¿Y cómo queda esa huella ahora?
Yo había llegado en principios de los 70 con esa intención de estudiar arqueología, que era una carrera muy solicitada en ese momento porque todo el mundo quería ser marxista y ahí te formaban en esto. De tal manera que no me pude inscribir y me pasé a literatura de manera natural. La arqueología se quedó ahí pendiente, pero yo me empecé a formar en los campos de la interpretación de la mitología para apoyar lo literario, y de esa manera mantenía mi tendencia a lo arqueológico. Cuando descubro mi pasión por la historia literaria, tomo una rama que es investigar donde no se ha metido nadie, que de alguna manera responde a mi interés arqueológico del pasado. Digamos que mi último libro sobre la narrativa del siglo XIX termina siendo una historia literaria, pero parte de un trabajo arqueológico, que es el de la revisión de cada periódico, de cada revista que se publicó entre finales del siglo XVIII hasta 1830 más. Y entonces ahí es un trabajo arqueológico básicamente, que es el que va a sostener después el análisis literario y posteriormente su conformación en una historia literaria. Sí, entonces no hubo un desapego de ese... Para nada, sí, yo me mantuve, ya no lo hice en el campo de la antropología, ni de las culturas primeras de nuestro país, pero sí lo puse a favor de la literatura mexicana, ¿no? Y esto tiene que ver con esta formación integral, ¿no? Y también con una conciencia de que todos los saberes pueden vincularse si uno más o menos sabe cómo jugarlos, ¿no? Sí, es esa formación que se nos dio de tipo integral y de tipo social, de no aislar lo académico de lo social, de los problemas cotidianos, ayuda mucho a que uno vea actualmente el panorama de manera también íntegra. Claro. En nuestro segundo segmento vamos a hablar un poco de qué es la historia literaria, los estudios históricos en la literatura, pero antes vamos a nuestro primer rollito cultural a cargo de Alfredo Loera. Rilke, el poeta que habla desde la oscuridad. En uno de sus poemas de juventud, Rilke escribe: Tú, oscuridad de la que yo procedo, te amo más que la llama que da frontera al mundo, porque brilla tan solo para dentro de un círculo, tras el cual no hay un ser que sepa de ella. Pero la oscuridad lo tiene todo, rostros y llamas, animales, yo, tal como lo arrebata, personas y potencias. Y puede ser así. Una enorme fuerza se mueve junto a mí. Creo en las noches. Como todo buen existencialista, para Rilke la oscuridad de la noche se vuelve un símbolo para referirse a la nada, la cual, según el mismo poeta, es la presencia más poderosa que constituye nuestra experiencia. Contrario a lo que se pensaba antaño y aún hoy en día, Rilke descubre y acepta que la vida está frente al vacío y no frente a la trascendencia. La vida no está frente a lo divino, no hay un Dios, y ese es el origen de nuestra angustia, pues esa nada es algo que no puede ser interpretado. Ya en otro de sus grandes poemas escribió: y los sagaces animales ya notan que no estamos muy confiadamente en casa en el mundo interpretado. Ese mundo interpretado es fallido porque no puede referirse al oscuro, a la fuerza que siempre nos acompaña y que no es expresable, a pesar de ser una de las potencias que mejor nos define. Toda la poesía de Rilke es un intento por volcarse a ese otro lado de la existencia, la nada. Las elegías de Duino buscan entrar en esa especie de reverso de la realidad por medio de los ángeles que serenos desdeñan destrozarnos. Son bellos y terribles porque no son asibles para nosotros, son presencias que observamos pero que no nos dicen nada y no se compadecen de nuestro sufrimiento. Ese sufrimiento es tanto mayor porque carece de sentido. Rilke con su poesía, al parecer, nos advierte que es inútil esperar el alivio en el más allá. Rilke es el poeta que se adentra en la oscuridad y vuelve cual Lázaro para decirnos que allá, donde se supone que está Dios, en la oscuridad más tenebrosa, por su pesado silencio, en realidad no hay nadie.
Y sin embargo su mensaje, porque es notable que para Rilke la poesía no es solamente un hecho estético, sino en todos los sentidos una revelación. A pesar de esto, su mensaje no es pesimista. Para Rilke, el hecho de que estemos solos en la oscuridad de la noche cósmica es un hecho extraordinario. Queda muy claro en un pequeño texto olvidado que publicó en su único libro de cuentos, Una historia contada a la oscuridad. Ahí aparece una de las frases que sin duda clarifica su idea de lo divino: Él será. Para Rilke, los seres humanos, sin importar nuestra impotencia, tenemos una misión aún mayor que la de los dioses de las tradiciones de todo el mundo. No es otra cosa que crear al mismo Dios. El ser humano para Rilke es ese ser encargado de traer lo divino en un universo oscuro y vacío. Es una tarea que desde luego aún continúa pendiente. Continuamos con La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria con nuestro invitado de hoy, Alfredo Pavón. Estamos platicando sobre la formación integral, de cómo los saberes se van juntando, se van utilizando unos con otros para lograr un estudio mucho más profundo, mucho más valioso. Y ahora nos va a hablar un poco sobre qué es hacer una historia literaria, qué son este tipo de estudios, cuáles son sus características, de qué dependen y por qué son valiosos. Bueno, hay un juego de ida y vuelta en el trabajo de la historia literaria y en general de la historia, que fue donde aprendí el método. Una cosa es que tú te dediques a cubrir vacíos o huecos de un proceso, que en mi caso es la literatura, la narrativa, y que voy localizando espacios que no han sido estudiados para cubrirlos. Digamos, eso es un viaje al pasado. Pero el problema es explicar con ese pasado qué fue lo que evolucionó para llegar a donde estamos. De pronto uno puede encontrarse de afirmaciones en libros donde te dicen el minicuento mexicano empezó en el Ateneo de la Juventud a principios del siglo XX. Y como uno ya se hizo el recorrido en el siglo anterior, uno puede decir no es cierto. Es decir, hacia 1814 ya había minicuentos, incluso más atrás, hacia 1805 ya había minicuentos, algunos no eran mexicanos ciertamente, pero ya estaban determinando esta práctica. De tal manera que de pronto el conocimiento de ese pasado te permite también enfrentar problemas del hoy. Uh-huh. Y ahí se presenta un nuevo problema. Si uno no conoce su hoy, la búsqueda hacia el pasado, es decir, necesito saber qué voy a buscar en el pasado. Claro. Y ese es el regreso. A partir del pasado me vine al presente, conozco el presente y en el presente detecto problemas y sé dónde debo buscar la solución en el pasado. Uh-huh. Entonces ese proceso es el que me enseñaron los historiadores, muchos de ellos de aquí de la Universidad Veracruzana con los que conversaba, y otros como Carlos Pereira, que yo tuve que leer por mi cuenta, y entonces fui aprendiendo este proceso de búsqueda, de recuperación de datos en función de contemplar el presente, de contemplar el pasado, y a partir de tener esta unidad empezar a ver los posibles caminos de desarrollo que puede tener una narrativa, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Al grado de que actualmente estoy coordinando en parte un proyecto de estudios sobre los narradores del siglo XXI, pero ya sabemos más o menos las líneas que los anteceden y podemos ver si ellos están aportando algo nuevo, si están repitiendo,
y llegar al punto en el que tú puedas determinar en qué momento realmente estamos ya ante un narrador del siglo XXI o en qué momento ese narrador que debería ser del XXI sigue repitiendo cosas del pasado. Aunque ¿no? escribe en el XXI, tiene técnica del tiene del técnicas 19. anteriores. Sí, muchos son con técnicas del 19, Sí. que no es ningún problema, ¿no? Uno de los mejores narradores del país y de fuera del país es Sergio Galindo, y gran parte de su obra estaba basada en el manejo de los códigos estéticos del 19. Claro. Ahí la habilidad es la creatividad del que lo usa y que le da una nueva vida y lo pone a funcionar. Empiezan a surgir nombres, ¿no? Nombres de autores, nombres de literatos que interesan. Entonces viene la pregunta, ¿cuáles han sido sus pasiones literarias? En cuanto al interés académico, insisto, la idea es producir historia literaria, ¿no? Eso no te permite meter mucho tus gustos personales, porque pues tu función es estudiar un proceso y tienes que atenderlos a todos, claro. Te gusten o no te gusten en cuanto a tu recepción afectiva a los textos. De tal manera que ese es un trabajo con el que tienes que luchar entre tu interés hacia una disciplina y tus intereses personales, que no van a coincidir necesariamente. Pero como simultáneamente o paralelamente uno va haciendo trabajos de tipo personal, donde ya reflejas tus pasiones, yo me guiaba menos por la atracción hacia algún autor o hacia una obra que por los temas. A mí me atraían más los problemas con los que convivo. Y entonces te mencionaba hace un rato, tuve muchas tías solteronas y quería yo averiguar qué factor psicosocial determinaba este fenómeno, porque no se lo atribuía yo a la biología. Y entonces decidí hacer un libro al respecto, que me llevó al contacto de autores que después se volvieron pasiones, ¿no? Pero que originalmente no lo eran. Ahí trabajé a Sergio Galindo, a Rosario Castellanos, a Juan Vicente Melo, a Lynn Peterson, a Inés Arredondo, que se fueron convirtiendo poco a poco en autores que yo reiteraba en la lectura. Después pasé a ver los problemas de la familia, que siempre me han interesado, cómo un entorno social determina una constitución familiar y cómo esta estructura familiar va a impactar, según sea buena o mala, en la formación de sus individuos, que posteriormente irán hacia la pareja. Todo este recorrido lo tengo que hacer, y posteriormente la pareja nos llevará otra vez a la familia, a la nueva familia, con sus nuevas problemáticas. Ese es un campo bastante amplio y me ha ido llevando al encuentro de autores que después se me volvieron pasión, así como a otros que dije no me hablan, ¿no? Sí. Y entonces ahí no se puede hacer nada, uno es disciplinado, haces el trabajo sobre un autor con el que estás a disgusto, pero que encuentras tiene un aporte a la temática que tú desarrollas y posteriormente lo dejas como lector de lado. Entonces, en ese sentido, te digo, sí he tenido esa oportunidad. Actualmente estoy viendo los procesos de el mundo contemporáneo, por qué tiene tanto individuo solitario, por qué tiene tanto individuo violento, tanto individuo caído en la drogadicción, en el alcoholismo, en la ausencia de pareja. ¿Por qué la carencia de amores ha sido una marca de las nuevas generaciones? Y cómo en cada uno de estos integrantes el concepto de conseguir el amor no es necesario, sino simplemente una sexualidad fugaz que ni siquiera se busca como una cosa permanente, sino más bien algo fugaz que te permita seguir aislado y que se convierta en el preámbulo de tu única compañía, que es el Internet, ¿no? Sí, las nuevas generaciones. Quisiera regresar a un punto anterior que me pareció muy importante.
porque no lo habíamos tratado en estas charlas, cómo se trabaja con una obra o un autor con el cual se está a disgusto, ¿no? La primera respuesta es con disciplina, ¿no? O sea, sí, ni modo. Pero ¿hay otra clave para poder lograr este tipo de trabajos? Porque muchos de las personas que nos escuchan pues son estudiantes, aspirantes a esta carrera, entonces claves que les puedan funcionar, porque es un trabajo que se tiene que hacer, ¿no? En algún momento se tiene que hacer. Lo primero es que uno se marca una temática a desarrollar, encuentras a un autor que contribuye a esa temática, aunque estéticamente a ti no te conquiste. Uh-huh. Una vez que has resuelto ese problema de que lo voy a integrar, en mi caso personal lo que hago es constituirme en una especie de doble. Entonces, a través de la obra que estoy analizando, trato de penetrar en la visión de mundo que ese autor pudo haber tenido y que yo estoy tratando de emular para poderme poner en su sitio, y posterior a esto aprendo a amarlo. Sí, aprendo a quererlo, aunque sé perfectamente que una vez que salga de esa fase de delirio en el que me metí para entender al otro, uh-huh, probablemente mi lectura me diga no sigas leyendo este autor. Uh-huh. Pero primero, definitivamente, a pesar de que no me ha conquistado de entrada, entro en la visión de mundo del autor y trato de amar esa obra. Claro. ¿Le ha pasado que empieza odiando un texto y después de estudiarlo acaba amándolo? Sí, claro, de hecho es el proceso más usual. Entre más conoces una novela, más la amas, más entiendes cómo se armó, uh-huh, más entiendes también sus defectos, y entonces vas amándola, y de eso te puede llevar después a un cariño que se vuelve imperecedero. Claro. Muchísimas gracias por estas precisiones. Vamos a nuestro segundo rollito cultural a cargo de Kenia Cervantes y seguimos platicando ahora sobre qué viene, ¿no? La literatura del siglo XXI, el ente solitario, todas esas cosas que ya nos adelantaba. El tiempo corre y sí, así es. En cada época hemos tenido un sentido concreto del tiempo. Para los antiguos era algo cíclico que volvería, tarde o temprano, a su punto de partida. En el medievo el tiempo era lineal y acabaría con la segunda venida de Cristo. Los barrocos lo veían, quizá, como el devastador de lo bello y lo efímero. De ahí la profusión de las vanitas, bodegones o naturaleza muerta que pretendían dejar constancia del paso del tiempo, recordar la fugacidad de la vida. Los románticos, por otro lado, lo contemplaron como el germen constructor de la nostalgia del pasado. ¿Qué es el tiempo ahora? Presente, siempre presente. José Emilio Pacheco, en su poema Edades, da una mirada al tiempo luego de que encuentra en un viejo cajón la foto de su abuela cuando ésta tenía 14 años. Nada se vive antes ni después, no hay conjugación en la existencia más que el tiempo presente. En él yo soy el viejo y mi abuela es la niña. Quien diga que los viajes en el tiempo no le seducen, miente descaradamente. Basta conocer el antiguo relato japonés de Urashima Taro, un pescador que por liberar a una tortuga se le concedió la visita a un castillo marino que le robó 400 años. O bien la aventura de Rip Van Winkle que, en medio de los espectaculares paisajes de Washington Irving, se acuesta a dormir a la sombra de un árbol y despierta 10 años más tarde. Es viable cautivarse con la posibilidad de dar un pestañeo y habitar otro momento. Como si el sueño fuera un portal, la literatura, el arte, se permite jugar con las posibilidades del tiempo, despojarle el significado, mezclar la realidad y lo onírico. De ahí que los relojes de Dalí, en la persistencia de la memoria, se deshagan. El tiempo, a veces lo olvido, es una convención humana. Aunque me guste el mote mágico, el carácter hechicero de entregarse a algo que sale del entendimiento, de la voluntad. El tiempo, incluso en su inmediatez, como la música en sus silencios, inspira realidades. Como un impresionista, con el caballete al hombro, puedo observar el tiempo que rápido se escapa, que apenas dura y dura y dura un instante.
Seguimos con La Palabra en la Niebla. Estamos con nuestro invitado de hoy, Alfredo Pavón, y nos está platicando sobre cómo realizar estudios literarios con las temáticas que nos atañen socialmente y que inquietan, ¿no? Hablábamos que en el siglo XX había ciertas preocupaciones, la familia, las relaciones intrafamiliares, y ahora, en el siglo XXI, el maestro Pavón observa que hay más soledad, hay más aislamiento, hay una relación más cercana con las redes sociales que con las personas. Esto en la literatura, ¿cómo se refleja? ¿Cómo es la literatura del siglo XXI? Para calificarla, yo hablaría de una literatura cuyos mundos narrados están en entropía. Son mundos en los que parece todo desarticulado, como si la unidad se hubiese desbaratado y ninguna de las partes permitiera que volvieras a reconstruirla uniéndolas con otras. Esta situación nosotros la vemos en la literatura, pero esta no se inventa de la nada. Entonces vuelves la vista a lo que le está pasando a nuestro país y a los países de América Latina, a los de África, y descubres que ese fenómeno está. Nosotros vemos en México estas presencias del narco, de los secuestradores, que están desintegrando el tejido social y que ya parece poco probable que la gente afectada por esto pueda reconstruirse. Incluso la visión general es de que no tenemos un sistema de orden ni un sistema de salvaguarda contra los invasores de un orden posible. Y entonces asumes entonces que hay que vivir aislado, expuesto al menor peligro. Y eso se traduce en la vida cotidiana: no vayas a un antro, no salgas a las 8 de la noche, no salgas a las 5 de la mañana. Estás buscando encerrarte, encontrar sustitutos en el hogar que te permitan más o menos hacer un simulacro de que las cosas están bien. Uh-huh. Esto está pasando en la vida cotidiana. Esto yo como creador lo veo y mi obra empieza a abordar en torno a esto, ¿no? Entonces uno puede ver a los jóvenes que nacieron en los años 80, que ya no son tan jóvenes ahora, ¿no? Que empiezan a plantearte eso. Sí. Ellos no... Si las generaciones anteriores todavía planteaban la búsqueda de una pareja como forma de amor, uh-huh, acá lo que nosotros vemos es, si es posible, tendré una pareja que no me exija mucho, de preferencia que se quede por su lado y yo por el mío, y nos veamos cuando tengamos una necesidad, no de conversar, no de hacer un proyecto, sino de tener un encuentro de carácter sexual, ni siquiera erótico y mucho menos amoroso, ¿no? Entonces esos son el tipo de personajes que estamos viendo. Las historias generalmente son historias muy fragmentadas, con sujetos aislados, con sujetos que no tienen amigos, de preferencia muchas relaciones sexuales con muñecas, con fetiches, incluso de carácter zoofílico, que incluso a los lectores parecen molestarles porque dicen, bueno, ¿qué estoy leyendo aquí? Pero sí, es el vacío humano que tienen los creadores a su alrededor, a los que hay que anexarles, por ejemplo, la casi cancelación de la esperanza. Porque nosotros vemos generación tras generación preparándose y de pronto llegan a ser doctores y terminan trabajando de taxistas porque no hay un elemento social laboral para ellos. Uh-huh. Y entonces lo que nosotros vemos ahí es un alto sentido de frustración que va a reflejarse obviamente también en lo literario. Entonces lo que nosotros vemos no es una sociedad en crisis de la que se hablaba en los años 80, 90, sino una sociedad devastada. Sí, pasó la crisis, queda la devastación. Nos ha quedado eso y todavía, a pesar de los buenos deseos que uno pueda tener, uh-huh, no ves la posibilidad de que esto se reconstruya por ahora, ¿no? Entonces nuestra narrativa está en ese camino y no la podemos reprochar, ¿no? Es lo que está viendo, ¿no? Sí.
Y entonces eso es lo que después uno como historiador o como crítico literario tiene que destacar, ¿no? O sea, no es que ellos elijan estos temas, es el mundo social en el que viven el que los ha elegido a ellos. Uh-huh. ¿Nos podría brindar algunos ejemplos de este tipo de libros para quien quiera consultar los libros, pues sí, que son incómodos, que tienen esta devastación, este sistema entrópico? ¿Qué podríamos leer al respecto? Bueno, en Veracruz ustedes tienen a Fernanda Melchor, también está Teresa Muñoz, que es de Minatitlán, que también ha trabajado sobre este fenómeno. Pero esto Eduardo Antonio Parra ya lo venía trabajando, Enrique Serna también, Alan Cervantes en Tlaxcala. Son casi la mayoría de nuestros narradores están impactados por este fenómeno, ¿no? Sí. Y la lista de autores pues puede ser infinita, ¿no? Lo que incluso yo espero, y en algún momento en un último trabajo lo planteo, es cuándo van a volver para mí esos narradores que hablaban del amor, por ejemplo. Sí, porque nos hablaba de una casi cancelación de la esperanza, pero quizá hay una esperanza por ahí, ¿no? El ser humano siempre se reconstituye. Aún en las peores condiciones logra hacer que la hojita verde renazca en el álamo hendido por el rayo, ¿no? Entonces yo todavía tengo esa fe, es decir, ok, estamos apabullados, ok, estamos francamente a borde del suicidio, pero algo dentro del ser humano impulsa a tener la fe todavía, sí, a luchar todos los días porque vamos a reconstruir esto, ¿no? Y esa es mi apuesta, ¿no? Incluso en el trabajo académico. Destaco que ahora es una ausencia, pero que no siempre ha sido una ausencia la búsqueda del amor, ¿no? Y que en algún momento, estoy seguro, regresará. Será una de nuestras marcas de lectura. Claro. Bueno, sí hay esperanza, entonces no es tan... Bueno, sí es muy desalentador todo este panorama que nos ofrece, pero hay que agarrarnos de ese otro lado y mientras tanto entender los fenómenos literarios que surgen a partir de la sociedad en la que estamos viviendo y en la que tratamos de desarrollarnos. Para ir concluyendo esta entrevista que ha sido pues bastante iluminadora, ¿no? De cómo atender los fenómenos históricos en la literatura, algunas recomendaciones académicas, de vida, de lecturas también, de decir, no te puedes perder este libro, este texto académico, o de estrategias de estudio, de lectura que pueda ofrecer para nuestros escuchas. No me atrevería a recomendar lecturas, ¿no? Pero sí creo que sería bueno comentar que así como vivimos en un mundo hecho de fragmentos, nosotros tendemos siempre a la unidad. Creo que debemos luchar todos los días por recuperar esto. O sea, si voy a leer algo, debo leerlo con pasión, debo leerlo con amor, y debo buscar qué conexiones puede tener, ¿no? Con otras lecturas, con otros campos culturales, con otros campos sociales. Buscar nuevamente regresar a la concepción de una vida unitaria, diversa, pero unitaria, que me permita enfrentar este desastre en el que estamos. Excelente, maravilloso. No, me quedo casi en el pasmo porque... Pues sí, son cosas que muchas veces no nos detenemos a reflexionar y que son sumamente valiosas para el vivir cotidiano y también para el estudio de la literatura. Entonces, pues, muchísimas gracias. Gracias Alfredo a ustedes. Pavón por esta entrevista y siempre bienvenido aquí en La Palabra en la Niebla. Cuando ustedes gusten. Gracias. Muchas gracias. La Palabra en la Niebla. Conversaciones sobre cultura literaria es una producción del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Locutor, Alejandro García. Rollitos culturales, Edgar Rodríguez, Alejandro Solano, Raúl Osorio, Shanik Sánchez, Alfredo Loera y Kenia Cervantes. Controles y apoyo técnico, Manuel Escobar. Enlace y divulgación, Soledad Colorado. Edición, Naomi Tanamachi.
Producción y dirección, Alejandro Solano.